Esta actividad es para el Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana, Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 1, es la unidad 1, es la actividad de recuperación eh, del tema. Mi nombre es Mario Luis Moreno Méndez, mi número de matrícula es la 17213217. A continuación inicio con la presentación de esta actividad. Este tema con el que se inicia es parte del capítulo 1, capítulo 2 y es pensamiento estadístico. Los ejercicios a continuación vienen dentro de la página 9, de la 9 a la 11. Capítulo 1 se trata de la introducción a la estadística, las páginas son de la 1 a la 42. En el capítulo 1 se analiza principalmente el pensamiento estadístico y algunos métodos para reunir datos e identificar tipos de datos. También se estudia el contexto de los datos, sus fuentes de obtención y los métodos de muestreo. Las muestras de datos a menudo son grandes y para analizar conjuntos de datos extensos debemos organizar, resumir y representar los datos de una forma conveniente y significativa. Continuamos con las definiciones. Los datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, entre otras. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Una población es el conjunto completo de todos los elementos que pueden ser puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto, por su parte, es el completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. Un censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Una muestra es un conjunto de miembros seleccionados de una población. Y los conceptos claves dentro de este primer capítulo del pensamiento estadístico son los siguientes. El pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes, ya sea que realizamos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores. El contexto de los datos, la fuente de los datos, el método de muestreo, las conclusiones y las implicaciones prácticas. A continuación voy a dar inicio a la parte práctica. En este caso, como bien lo mencioné al principio del video, es la parte del pensamiento estadístico, los conocimientos estadísticos y el pensamiento crítico. Inicio con el ejercicio 4. Es el siguiente: contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Para este fin, el color azul en las letras o el fondo, en este caso va a ser para las preguntas o las actividades, y lo que se ve en amarillo va a ser las respuestas. La respuesta al ejercicio 4 es el siguiente: para saber con qué clase de valores o datos se van a utilizar para analizarlos, así como para determinar el análisis estadístico que debe emplearse. A continuación, el requerimiento es el siguiente: se realizan a continuación ejercicios utilizando el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, es posible pero muy improbable; o C, posible y probable. El ejercicio 7 es Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es posible pero muy poco probable. El ejercicio 8 es multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora.
La respuesta es posible y probable. El ejercicio 9 plantea semáforos mientras conducía por la ciudad. Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. La respuesta es posible y probable. El ejercicio 10 es Día de Acción de Gracias el año próximo. ¿El Día de Acción de Gracias caerá el lunes? La respuesta es posible y probable. En el ejercicio 11, por su parte, es la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Posible, pero muy improbable. Si ese fuese el caso, sería algo excepcional. Sin embargo, la población de Estados Unidos es grande y como tal una gran variable en cuanto a las fechas de nacimiento. El ejercicio 12, calculadoras. Cuando los 25 estudiantes de estadística encienden su calculadora T184 Plus, todas las funcionan adecuadamente. Esto puede ser posible y probable. Los ejercicios anteriores, lo que se necesitaba para responder era sentido común, así que las respuestas son prácticamente con lo que yo pude entender y darle respuesta. Entonces, continuando con parte de la actividad, el tema tipos de datos, iniciamos nuevamente con los conceptos claves de esta actividad del tema 1.3, que es un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. Definiciones. Un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles de 0, 1, 2, etc. Los datos continuos, por su parte, son numéricos, resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. A continuación tengo la tabla 1, que es los niveles de medición. Aquí, como bien nos menciona, nos dice que en un nivel de medición de razón, dice que hay un punto de partida cero natural y las razones tienen significado. Un ejemplo de esto es las distancias. En los niveles de medición de intervalo, las diferencias tienen un significado, pero no hay punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. Ejemplo, temperaturas corporales en grados Fahrenheit o Celsius. Los ordinales, las categorías están ordenadas, pero hay diferencia o estas carecen de significado. Ejemplo, las clasificaciones de las universidades en el USA News and World Report. Nominal, solo categorías, los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden. El ejemplo, el color de los ojos. Iniciamos con los ejercicios. Ejercicio 2 nos plantea lo siguiente: datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? La respuesta es: los datos cuantitativos son los que se pueden usar para contar o usarse para medir. Para el caso de los categóricos solo brindan descripciones de los datos, como antes se mencionó, pueden ser el color de los ojos, el género, los colores, los nombres, entre otros. A continuación, de los ejercicios que nos piden a continuación, la indicación es la siguiente: determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro de los ejercicios siguientes. El ejercicio 5, ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esto es un valor estadístico,
como bien lo menciona, es determinar si es un valor estadístico o un parámetro. Entonces, para darle respuesta al ejercicio 5, es un valor estadístico. El ejercicio número 8 nos pide los dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo Force Access y New York Futility de Michael Lua, New York Times. Para este caso es un estadístico, es un valor estadístico. El ejercicio 10 nos menciona a continuación la tabla periódica, el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Para este caso es un parámetro. Para tener el dato exacto entre estadístico y parámetro, aquí se puede ver la diferencia. Un parámetro es una medición numérica que descubre algunas características de una población, y por su parte los estadísticos es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Esta es la palabra clave entre una y otra, lo que los hace diferentes entre una población y en una muestra. Continuando, a continuación, los siguientes ejercicios lo que me pide es determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. El ejercicio 13, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió en 2005 que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Force Access en New York Futility Flash Button del New York Times. Son datos discretos ya que representan datos enteros, o en este caso números cerrados. El ejercicio 16, volumen de Coca-Cola. El volumen de bebida en una lata de Coca-Cola regular es de 12.3 onzas. En este caso es un dato continuo. El ejercicio 18, presión sanguínea, que se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos. En este caso es un valor discreto. Como bien se mencionó previamente, la diferencia entre un valor discreto y continuo es que el discreto se pudiera contabilizar, es un número entero, y para el dato continuo es un número, como bien lo menciona aquí, es un número normalmente con decimales. Seguimos con el tema 1.4, pensamiento crítico. El concepto clave de esta actividad, en esta parte del tema, es significado de la información obtenida al estudiar datos para mejorar habilidades de interpretar información basada en datos. Los ejercicios a realizar son los siguientes. El ejercicio 3, correlación y causalidad. Con el abuso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Authority of Alcohol, Tabaco, de Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasas de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. En este caso considero que sí, ya que el uso de las armas normalmente, por ejemplo en el caso de Estados Unidos es legal el portar armas, y se ha visto casos donde desgraciadamente escuelas se han visto o alumnos involucrados en el uso de estas armas, que bien son fáciles de obtener, entonces provocan desgracias como las que ha habido últimamente.
Para el siguiente ejercicio me pide utilizar el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Aquí hay un ejemplo. Considere este informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Para el ejercicio 7, perfil racial, un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Aquí hay una conclusión: el condado de Orange de los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La conclusión alternativa que aquí agregué es que la realidad de la actualidad refleja que arbitrariamente existen mayores prejuicios o minorías, por lo cual existe la tendencia de hacerlas quedar como infractores de la ley. Por ende, estas minorías se estereotipan como conductas desagradables. El ejercicio 8, prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos a una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. La respuesta es: los grupos minoritarios son los que sufren mayor rezago en parte importante de su vida, es decir, puede que la preparación que se necesita para el cargo es mayor a la que ellos pueden tener acceso. Árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. AEO recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? La conclusión alternativa a continuación: las personas que tienen el suficiente recurso económico para poder pagar servicios de Internet también lo tienen para comprar árboles naturales, ya que estos son más costosos, y con esto sentirse más capaces de cubrir sus necesidades básicas por instinto. Continuamos. Este es el tema 1 de 5, es recolección de datos muestrales. El concepto clave de este tema es: el método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la calidad del análisis estadístico. Continuamos con las definiciones. Es un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. A continuación, los ejercicios. El ejercicio 4, muestra de convivencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases, les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. La respuesta es sí. Sí, se considera que la mayor parte de la población es diestra. Es probable que los resultados sean buenos o malos. Son resultados que servirán para tener el panorama general de la clase, dependiendo del objetivo de la encuesta. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. En este caso no, ya que los resultados de la encuesta reflejan la calidad de la muestra. En este caso no, porque se tomó arbitrariamente una muestra pequeña. Entonces, si bien no puede reflejar más allá que eso, son datos tomados mayormente, son datos tomados cercanos que no implican o no tienen tanto un mayor alcance. A continuación nos pide lo siguiente: determinar si la descripción dada corresponde a un estudio
observacional o a un experimento. El ejercicio 6 nos pide encuesta sobre tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. La descripción trata de un estudio observacional. En el ejercicio 8, la prueba la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy in Safety and Treating Upper Respiratory. De acuerdo a la Journal American Medical Association. La descripción trata un experimento. La descripción trata un experimento, ya que, como se pudo ver, hubo ahí una parte de manipulación entre los casos para al final de cuentas obtener un resultado. Los tipos de muestra, aquí voy a entrar en las definiciones. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada décimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Los ejercicios, lo que me piden en este caso, el tema central es el tipo de muestreo que se utilizó. Es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. El ejercicio 9 es el siguiente: ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Esto se trata de un muestreo de conveniencia. El ejercicio 12, puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Es un muestreo sistemático. Se elige el punto de partida y de ahí se sigue un número definido de elementos para la muestra. El ejercicio 13 nos pide lo siguiente: cata de vinos. Una ocasión, el autor observó catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Esto se trata de un muestreo estratificado por la subdivisión de la población. El ejercicio 17 son auditorías fiscales. Una ocasión, el autor fue sometido a una auditoría fiscal por parte de un representante de la Oficina Tributaria de Estados Unidos, del estado de Nueva York, el cual afirmó que el autor había sido elegido al azar para formar parte de una auditoría estadística. ¿No es una ironía? El representante era una persona muy agradable y cortés. Esto se trató de un muestreo aleatorio simple. De aquí en adelante lo que me está pidiendo es contestar si se refieren a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. El ejercicio 26 dice: muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego la arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria.
Una muestra aleatoria simple, explique. El tipo de muestreo no corresponde ni al muestreo aleatorio ni al muestreo aleatorio simple, ya que no todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En este caso en particular existe un factor de restricción para la selección de muestras, que como el mismo ejercicio lo menciona, nos está poniendo, hay una restricción, que es la siguiente: por cada 6 estudiantes se arroja el dado. En el capítulo 2 tenemos resumen y gráfica de datos. Los ejercicios se encuentran dentro de las páginas de la 43 a la 80. El tema es 2.2, distribución de frecuencias. Identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de las frecuencias indicadas. El ejercicio 7 como tal, aquí está, se puede ver, son los pesos en libras del metal desecho y la frecuencia. Como se puede ver, de un lado está el extremo menor, el extremo mayor, y lo que me pide es lo siguiente: determinar la anchura de la clase. En este caso es 1. Inicia con el 0, le sigue el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, entre uno y otro la anchura de clase es 1. Las marcas de clase son 0.495, 1495, 2.495, 3.495 y 4.495. Las marcas de clase es el punto que se encuentra, el punto medio entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, si sumo el 0,0 del primero más el 0.99 y lo divido entre 2, me da 0.495, que es el primer valor que tengo. Entonces la marca de clase es el valor que se encuentra entre el valor mínimo tomado, el valor máximo, y la marca de clase es precisamente ese valor que se encuentra, como se puede ver, observar aquí, siguiendo con la segunda marca de clase, que es 1.0 más 1.99 sobre 2 es 1.495, que es como lo tengo aquí. Entonces es el valor medio. Las fronteras de clase, por su parte, son los valores que están ligeramente antes del valor que se encuentra del que se seleccionó para estar como valor mínimo. En este caso tengo el valor 0.5. Las fronteras de clase es el valor 1.5, el 2.5, el 3.5. Estos valores son los que se encuentran antes del valor mínimo. En este caso el 3.5 está antes del 4, el 2.5 antes del 3, el 1.5 antes del 2 y el 0.5 antes del 1. Por su parte, del lado superior, tenemos al 0.995, al 1.995, que es el que está entre el 1.999, el 1.995 que está antes del 2, el 2.995 que está entre el 2 y el 3, y esas serían las fronteras de clase por el lado menor, por el valor mínimo, por el valor máximo. Las marcas de clase, que ya lo comenté, que son entre el valor mínimo y el valor máximo dividido sobre 2, y la anchura de clase es 1, como ya lo expliqué previamente. Aquí en el ejercicio 18 dice lo siguiente: radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquerels. Hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1799 con base en datos de Unexpected Rise in Scrotum Deciduous Teeth
de Mengano. Construye una distribución de frecuencias en 8 clases, inicie con un límite inferior de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Aquí, como ya bien lo requiere, tomé los datos que me mencionan para crear utilicé una anchura de clase 10. Como se puede ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada uno está separado. Por este caso, la anchura de clase 10 es 110, 120, 130, 140, 150, 160 y hasta el 180. Entonces, tomé para este caso, como me lo pide el ejercicio, construye una distribución de frecuencias en 8 clases. Aquí están las 8 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Inicio con un límite inferior de clase de 110, inicio con el 110 y utilizo una clase de anchura de 10, que es lo que ya mencioné, 10 del 110 al 120 y así sucesivamente. ¿Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes? Sí, claro, porque si bien lo menciona, con la frecuencia, aquí estoy resumiendo los datos. Entonces, a partir de eso puedo saber en qué parte, en qué grupo y con qué frecuencias puedo localizar los datos o se presenta una característica. Entonces la respuesta que le doy es: el conocer frecuencia en la que los datos se repiten es de vital importancia para analizar comportamientos para un determinado fin. Hay un ejercicio previo que se desarrolló en estas actividades, donde es un ejercicio parecido, tiene el pulso de los hombres y luego la frecuencia. Entonces, para los médicos, el tener este tipo de datos, las frecuencias, les permite considerar algún tipo de síntoma y saber con la frecuencia que se presenta entre adultos para llevar a cabo sus análisis. Entonces, es de vital importancia el saber, el comprender, el analizar y el saber utilizar estos datos. El ejercicio 23, ¿cuánto mide un tornillo de 3 cuartos de pulgada? Remítase al conjunto de datos 19, el apéndice B, y utilice las 50 longitudes de tornillos para construir una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 0.720 pulgadas y utilice una anchura de clase de 0.010 pulgadas. Según el fabricante, los tornillos tienen una longitud de 3 cuartos de pulgada. La distribución de frecuencias parece congruente con esta posición. ¿Por qué? Después de tener aquí el límite inferior de 0.720 y una anchura de clase de 0.010, que es como viene, 0.720, 0.730, 740, 750 y 760. Entonces le asigné por el lado superior el 0.729, 739, 49, 59 y el 0.759. Las frecuencias son las siguientes. Tenemos una frecuencia de 5, de 10 para este caso, de 11, de 17 y de 7. Entonces, el valor que con más frecuencia se presenta, o el número más alto, es el que se encuentra en el rango entre 0.750 y 0.759, que son 17. Entonces, para darle respuesta a la pregunta es: según el fabricante, los tornillos tienen una longitud de 3 cuartos de pulgada. La distribución de frecuencias parece congruente en esa exposición. ¿Por qué? Como se puede observar, 3 cuartos equivale a 0.750. Aquí el valor que me dio se encuentra en 0.750 y 0.755 en ese rango. Entonces lo que se puede observar es que se presenta una mayor frecuencia de 17 con longitudes entre 0.750 y 0.759. Entonces parece congruente que esa posición, sí, parece congruente por los datos y por la relevancia en la frecuencia. El ejercicio 24, por su parte, es el peso de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage, la Universidad de Arizona
se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 de la PNICB y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase 1 y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos del metal desechado consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Tengo el ejercicio 7 con los datos que me tiene, con la distribución de frecuencias, vemos la frecuencia, y el del ejercicio B tomado, que aquí menciona los datos, conjunto de datos, los 22 datos tomados de la PNICB, aquí están. Entonces hice precisamente lo que me dijo, de una anchura de clase de 4, inicié con el valor húmedo, que es el valor mínimo inferior. Entonces fue el 1 más 4, 5, el 9, el 13, el 17. Entonces del rango del 1 al 4 hay 8, del 5 al 8 hay 16, del 9 al 12 hay 13, del 13 al 16 es 5 y del 17 al 21. Y el peso en libras son 5. Realmente compare los pesos desechados con los pesos consultando la distribución de frecuencia del ejercicio 7. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Para darle respuesta a eso se le da respuesta en ejercicios anteriores, ya que aquí me pide realizar una simple distribución de frecuencias, pero en los ejercicios previos, en los ejercicios siguientes, se va a poder a través de la creación de una gráfica de dispersión, se va a poder conocer los resultados. Una gráfica de barras, se va a poder conocer los resultados y se va a poder dar el análisis que solicita para poder ver si se trata de una distribución normal. Ejercicio 29. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en los datos de Greater New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Aquí, como se puede ver, tenemos todos estos valores. Lo que hice fue grupos sanguíneos, traté de resumir los datos por tipo de sangre y por la frecuencia en la que se presentan en estos datos que aquí me arrojan. Entonces tengo que los grupos sanguíneos A aparecen con 20, que es la frecuencia, el B con 5, el O con 22 y el AB con 3. Esto fue resumir parte de los datos. Continuando con el tema, estoy con el 2.3, los histogramas. El ejercicio 15 me pide cuánto mide un tornillo de 3 cuartos de pulgada. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3 cuartos de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Analizando este es de un ejercicio previo, aquí se analiza mejor, se puede analizar mejor, ya que se puede visualmente, se analiza a través del histograma de longitud. Aquí, como lo menciono, después de analizar los datos, tengo un límite superior, que es este, con el que aparece con mayor frecuencia. ¿Qué límite superior es? El valor del medio es el 0.756 y el límite superior que está por este lado, el límite superior está dado por 0.759 y el límite inferior por 0.753 que está a este lado. Entonces la frecuencia de estos es 15. El valor que está aquí, que es 1, solo se encuentra entre 0.0747 y 0.753. Entonces mayormente los valores que me está dando, si convierto a pulgada, me dice 0.750. Entonces para los datos que se analizaron, tengo una mayor resolución en cuanto a los datos que me está pidiendo. Es decir,
Lo que el histograma me sugiere o lo que me está diciendo es que la mayor distribución se encuentra entre este rango que aparecen con frecuencia de 15. Entonces los empaques mencionan que miden 3/4 de acuerdo a la resolución, agregándole un centésimo. Quiere decir que sí está bien, sí coincide lo que me están vendiendo con lo que estoy obteniendo de acuerdo a los datos. El ejercicio 16, pesos del papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Sí, aquí como lo puedo ver tengo una campana de Gauss ligeramente, bueno, primeramente las barras, como se puede ver, presentan ese ejercicio característico de los procesos o las distribuciones normales, que es primero están hacia abajo por los lados y luego por la parte de arriba se distribuyen. Aquí como tal está medianamente la campana de Gauss formada. Si analizo el Summary Report del peso del papel, hay un dato aquí que me arroja para poder de alguna manera garantizar que parte de cómo se ve visualmente represente que efectivamente está dentro de una distribución normal. Es el siguiente: para realizar esta distribución se utiliza un nivel de confianza del 95%. Como se puede observar, se tiene un p-value de 0.515. Luego de analizar la gráfica y de evaluar el p-value, hay suficiente evidencia para afirmar que los datos tienen una distribución normal. Es decir, el p-value está arriba del 0.05, que considerando un nivel de confianza del 95%, hay la certeza suficiente para decir que esto es una distribución normal. El ejercicio 17, puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Primeramente, si analizo únicamente la gráfica, puedo ver aquí que no es una distribución normal, ya que los datos se ve que se presentan de descendente, luego suben y luego se mantienen. Si analizo los datos aquí, tengo un p-value de 0.005, muy por debajo del 0.05, que es el considerado para que pueda considerarse una distribución normal. Aquí si veo también parte de esto, del SNURS, está en el menos 0.610291, que me dice que mayormente está cargado por la parte de la izquierda como valor negativo. Entonces, a través de esto, la gráfica no representa una distribución normal. Se puede observar aquí visualmente, ya que la gráfica no presenta, o la campana no está tan bien formada como se puede observar. Vemos que se presenta con mayor, en este caso presenta mayor, la campana se ve que por un lado se ve más ancha en la parte de abajo con un valor negativo, como se puede ver aquí. Entonces la gráfica como tal no representa una distribución normal de los datos. Ya siguiendo con el tema 2.4, que es gráficas estadísticas. A continuación, en el ejercicio 5 nos pide lo siguiente: en los ejercicios 5 a 8 utilice las cantidades de estroncio 90 en milibackers en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 según datos de Unspectorized Strumming Deciduous Teeth, que son los siguientes, los que se pueden ver aquí. Ejercicio 5, gráficos de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 con estos datos. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades? Lo que puedo observar aquí, los valores apilados, que son estos de aquí, están concentrados en mayor cantidad entre el límite frontal inferior de 148.5 y límite superior de 152.5, que son aquí, es la mayor concentración de los datos que tienen.
Entonces la gráfica de puntos, los datos que me arroja son estos, que sugieren que aquí mayoritariamente se encuentran mayores datos, o es donde se concentran más en ese rango entre límites inferior frontal e inferior. Como se puede ver, es la mayor cantidad de datos que se encuentran agrupados en esta parte en sí, con esta frecuencia. El ejercicio 7 es un polígono de frecuencia. Construya un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal. Use los valores de marca de clase y los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluidos en el ejercicio 18 de la sección 2.2, que son el rango entre el 110, 119, 120, 129, 130, 139, 140, 149 y 150, 159, 160, 169, 170, 179 y 180, 189. Entonces aquí le puse cantidad de estroncio con las clases de distribución de frecuencias, que son estas, la clase de distribución de frecuencias, que aquí las tengo. La marca de clase, como ya lo mencioné, es el valor medio que se encuentra entre los intervalos de la clase de distribución de frecuencias. Es decir, a manera de ejemplo, si le hago el 110, ese primer valor es más 119 sobre 2, tengo el 114.5, el siguiente que es 120 más 129 sobre 2, que es 124.5. Y para estos datos, en el ejercicio previo que ya anteriormente mencioné, me dice que dentro de estos valores hay una frecuencia de 2, hay una frecuencia de 2, de 5, de 9 y de 13, de 6, de 2 y de 1 respectivamente. Entonces, después de haber hecho la gráfica de polígonos de frecuencias, los datos son los siguientes. Se puede ver aquí que la marca de clase, las marcas de clase, como lo puedo ver, lo tengo en el eje de la X, en el eje de la Y tengo la frecuencia con la que se presentan, que son los valores que tengo en las frecuencias, las marcas de clase. Como bien se puede observar, en la marca de clase 114.5 tengo una frecuencia de 2, como se puede observar aquí, tanto aquí como en la distribución de frecuencias. En el 124.5, la marca de clase dice que también tengo una frecuencia de 2. Aquí en el que presenta con la mayor frecuencia es el que está en 154.5 con una frecuencia de 13. Esta es la parte de la gráfica de polígono de frecuencias. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9, que es esta de aquí, basada en los datos de USA National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Como se puede ver aquí, es la universidad. Aquí menciona que es pública 2 años, frecuencia relativa 36.8, pública 4 años, 40%, privada 2 años, 1.6%, privada de 4 años, 21.9%. Como se puede ver aquí, ya tengo la gráfica de Pareto, licencias por universidad. Aquí están nuevamente estos mismos datos, los pasé a militar. Y aquí se puede ver las matrículas, y en el eje y aquí en esta parte pues tengo la universidad, la pública de 4 años. Como se puede ver, aquí tengo en la universidad, puedo ver que tiene aquí la frecuencia, que es la frecuencia relativa, que sería el porcentaje. Y aquí, como se puede ver, es la parte de la frecuencia con la que se presenta. Aquí se puede ver que se presenta con 40, que tiene el 40, y aquí precisamente lo menciona, el 40%, pública de 2 años, que tiene el 36%, 36.8%, pública de 4 años, que tiene 1.6% y el 21.9%. Entonces, después de valorar estos datos, también veo que tengo el porcentaje. En este caso el porcentaje 39.9, el porcentaje acumulado. En la pública de 2 años también se puede ver que tengo el porcentaje que representa el porcentaje y el porcentaje acumulado, que es la suma de estos dos. Y esa es prácticamente la gráfica de Pareto. La gráfica de Pareto nos sirve para
para, entre otras cosas, poder visualizar los datos que necesitan atención cuando se está buscando, por ejemplo, en el ejercicio que mencionaba, para detectar procesos, en qué parte aplicar o poner nuestra mayor atención. Aquí para este caso fue simplemente para realizarlas y ver qué porcentaje representan. Como se puede ver, las dos primeras tienen 39.1 y 76.6, que son las que presentan una mayor frecuencia relativa, que es la pública de 4 años y la pública de 2 años. El ejercicio 22 es consumo de energía y temperatura. En el conjunto de datos 12 utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía en kilowatts. Represente las temperaturas en el eje horizontal. Como base en el resultado existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Trate de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Aquí lo que respondo es que se trata de una relación negativa, lo que quiere decir que por cada incremento de temperatura no necesariamente hay un incremento en el consumo. Aquí realicé una gráfica de correlación donde mencionaba que este valor va negativo. Esto quiere decir, aquí hay unos valores que le pongo cuando hice Minitab y veo que en algunos hay una temperatura más baja con el consumo de energía, y en otro precisamente hay una temperatura más alta y la temperatura no necesariamente subió o bajó. Entonces por eso la respuesta es que no necesariamente, como aquí se veía un valor atípico que tiene 28 grados y tiene como 4600 de los datos que me da. Entonces, para lo cual puedo contestar que como es una relación, se trata de una relación negativa, lo que quiere decir que porque hay incremento de temperatura no necesariamente hay un incremento en el consumo. El último tema es el 2.5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico es lo que nos requiere aquí utilizar. En el ejercicio 3, la ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar, ¿sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta es no. No, porque la idea fundamental de demostrar y utilizar herramientas estadísticas debe estar estrictamente relacionado con la ética. Pudieran haber más medios que pudieran ayudar a evitar el consumo o a ser menor, no necesariamente con incrementar datos, sino que puede ser con educación en el tema o con la difusión de más información. Ok, el siguiente ejercicio me pide responda las preguntas acerca de las gráficas. El ejercicio 6 es gráficas de salarios a profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas. Con base de datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿qué impresión crea la gráfica? Describa los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Aquí veo la gráfica, está entregados entre hombres y mujeres, con un promedio salarial de 80,000, salarios promedio de profesores de universidades privadas. Entonces, a primera vista, se puede ver aquí que el incremento salarial entre los hombres se asemeja prácticamente al doble del valor que tienen las mujeres. Aquí también veo que en esta parte el valor no comienza o parte de la gráfica. Aquí tengo la respuesta. La gráfica representa cierta desconfianza, ya que al analizarla se puede malinterpretar. Como en este caso, se pudiera pensar que el salario de los hombres es 2 veces más, como ya lo mencioné. Es engañosa, ya que la escala vertical, aquí la escala vertical, no inicia en 0. Veo que inicia desde una cantidad subjetiva, 50,000, y a partir de ahí la gráfica se torna un tanto confusa. A continuación, esta gráfica representa los datos de mejor forma.
ya que dándole respuesta a lo que menciona no es lo suficientemente imparcial, así que voy a construir una que refleja los datos de mejor manera. Como se puede ver, es salario de mujeres, salario de hombres, partiendo de cero. Aquí, como se puede contemplar, ya visualmente se puede ver la diferencia. No se es tan notoria como en la otra, que se veía que era casi lo doble, y esta representa mayor seguridad y es más clara partiendo de un valor cero, donde tiene un valor que representa más evidentemente la información de los salarios. Ejercicio 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos por medio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Como se puede ver aquí, realmente la información es objetiva, ya que simplemente se ve, para este caso están utilizando una imagen. Prácticamente es una imagen donde se puede ver hombres y mujeres. La única representación que se ve es que los hombres aquí, el recuadro, los pictogramas que se están utilizando, se ve que es más grande y el de las mujeres es más chico. Entonces realmente ese es muy confuso y erróneamente utilizado. A continuación, las preguntas que plantea para la imagen anterior. ¿La gráfica hace una comparación imparcial de los datos? No. ¿Por qué? Se presenta información que visualmente es difícil de apreciar. Los pictogramas usados me indican que sí hay una diferencia considerable al comparar el tamaño. Sin embargo, la información no está presentada de forma clara. La definición de imparcialidad se define como ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al lograr o al juzgar un asunto. Entonces, considero que si alguna persona con poco conocimiento del tema observa la gráfica, podría suponer información que realmente no es. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. A continuación, la gráfica, como bien se puede mencionar, partimos de un valor cero. La gráfica con la que utiliza es una gráfica de barras, entonces no necesariamente el tamaño influye como en la otra. Aquí vemos que la gráfica de barras es realmente los del mismo tamaño, representa un valor objetivo, que en este caso son los salarios partiendo desde el cero, y se puede apreciar mejor y es más formal. Ejercicio 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Consumo diario de petróleo, millones de barriles. Como se puede ver, aquí dice que 20 y 5.4 barriles. La diferencia nada más es que se ve un barril más grande, uno más pequeño, no hay objetividad y los datos pues no están parcialmente descritos. Lo que me está pidiendo es, después de analizar la gráfica, es responder las siguientes preguntas. ¿La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial? La respuesta es distorsiona los datos. ¿Por qué? Porque al tratar datos unidimensionales, que es en este caso uno más pequeño y uno más chico, como lo es en este caso el consumo del petróleo, este tipo de gráficos o pictogramas provoca que al observarlos pareciera que la diferencia de consumo entre estos países es mucho mayor uno de otro. Por lo tanto, este tipo de gráfica demuestra información poco confiable. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Nuevamente una gráfica de barras donde están aquí entre Japón y Estados Unidos. Se ve claramente cuál de los dos países es el que utiliza más combustible. Se parte del cero, se analizan los datos y es de una forma más eficiente y más clara de demostrar los resultados y de analizar datos. Y aquí se terminó la presentación.